sus 60 años, Paco Gómez es lo que se conoce como un self-made man, un hombre hecho a sí mismo. La llanura castellana lo vio nacer, pero sus sueños adolescentes le forzaron a hacer el petate y largarse con rumbo al norte. Allí en San Sebastián conocería su primer trabajo en la hostelería, que más tarde desarrollaría por completo en Tenerife, llegando a ser maître primero y donde sigue desde hace 37 años. El scalping intrarradio es donde Paco se siente más cómodo a la hora de operar, y tan familiarizado está con el E-Mini SP500 que lo considera de su propia familia. Para llegar a esa camaradería con el derivado, ha bregado 1000 batallas en los mercados. Paradójicamente, la que lideró Bush padre en tierras iraquíes le proporcionó pingües beneficios que tal y como llegaron se fueron. La intervención de Banesto preside también su particular libro de honor de los despropósitos. Hoy su confianza es tal en su operativa basada en lo que denomina precio y volumen, que asiente tajante. No me entra en la cabeza abrir la pantalla y salir perdedor. ¿Tus orígenes tienen que ver con el mundo de la bolsa? Para nada. Mi familia era muy humilde, de Salamanca, gente del campo de Castilla. Mi padre era un trabajador normal y corriente. Éramos 6 hermanos y yo era el mayor y el único varón. Mal estudiante no era, pero no había recursos en la familia. Éramos demasiados y mi padre necesitaba ayuda en el campo, así que pronto, con 15 o 16 años, dejé de estudiar para ayudarle. Recuerdo que los últimos profesores que tuve le decían a mi padre que me dejara estudiar, pero él decía que era imposible. Incluso ahora mis hermanas me lo recuerdan, lo que le decían los maestros a mi padre. Al poco tiempo de dejar la escuela, le dije a mi padre que yo no quería seguir en el pueblo, quería buscar otra vida, pero me comprometí con él a que la mayoría del sueldo se lo pasaría. Fue lo que acordamos. No me importaba darle lo que necesitara, pero yo quería largarme. Me fui a San Sebastián y mientras trabajaba allí en la hostelería empecé a estudiar por mi cuenta. Con 22 años me vine a Tenerife. Seguí trabajando en la hostelería y todavía sigo aquí. ¿Y cómo fue el progreso de servir mesas a lidiar con los mercados? Un día el director de la sucursal del Santander donde yo vivía se acercó al trabajo. En esos años era muy habitual que el director, el subdirector o el interventor de la sucursal hablara con los que teníamos unos cuartos ahorrados. Se acercaban y te preguntaban por tu dinero. En ese momento, mediados de los 80, creo que el Santander sacó unas cédulas que pagaban un 11% de interés durante un año. Al vencimiento se convertían en acciones del banco. A mí aquello me sonó como música celestial, nada menos que ser accionista del Santander. La ignorancia te hace pensar cosas raras. Ese fue mi pistoletazo en la bolsa. Coincidió que ese dinero que se había convertido en acciones del Santander al poco tiempo se habían revalorizado un 20-25%. Fue la época en la que los gobiernos sacaron las OPV, ofertas públicas de venta, de entidades como Repsol o Endesa. Aquello me influyó mucho más para seguir en la bolsa. Y tu caso demuestra que el azar también jugó un papel importante en tu historia bursátil. Sí, hubo un momento muy importante, el más importante tal vez, que me hizo seguir interesándome por la bolsa. A todo esto, yo seguía sin saber cómo funcionaban los mercados. Dio la casualidad de que en diciembre de 1990 utilicé todo el dinero que tenía en la cuenta corriente para comprar acciones tales como Repsol, Endesa o Telefónica. Los blue chips del momento. Sin pretenderlo, me puse a comprar acciones en un suelo que había hecho el mercado debido al pánico al posible estallido de la guerra de Irak. El mercado no paraba de caer. No sé ni cómo ni de qué forma, pero en ese momento yo estaba en el mercado. Y el 16 de enero de 1991 estalló la guerra del Golfo. Con el pánico ya estaba todo vendido. Al estallar la guerra el precio se disparó y yo ni me había enterado. Esa fue tu mejor operación, aún sin querer. Sí, desde luego. Esas acciones que había adquirido a una media de 0,15 céntimos subieron en unos meses hasta 3, 4, 5 y 6 al estallar la guerra. Mi mejor operación sin saber ni cómo ni de qué manera. Había comprado sin conocer nada de esto. A todo esto tú seguías sin ser consciente
¿De qué había pasado exactamente con las acciones? En absoluto. Meses después del estallido, en junio de 1991, me da la tontina de comprar un coche nuevo. Me dirijo a la sucursal para liquidar algunas acciones y mi sorpresa es cuando el del banco me dice: «Usted tiene tanto». «¿Cómo es posible?», le contesté. Al ir a vender algunas acciones, realmente me di cuenta del dinero que había sacado. Imagínate la multiplicación. Pagué un Audi que en 1991 era un señor coche y saqué 5 millones de las antiguas pesetas para comprarme un apartamento turístico en la zona de Los Cristianos, cerca de donde vivo ahora, en el sur de Tenerife. Con el resto seguí operando y las acciones siguieron subiendo. Efectivamente, parece que se multiplicó. Sí, pero me hubiera ido mejor si lo hubiera sabido aprovechar. ¿Qué pasó? Lo que suele ocurrir casi siempre. Un dinero que viene sin saber de dónde ni de qué forma, llega un momento en que se va como vino. ¿Cómo? En aquellos años primerizos en los mercados, finales de los 80 y principios de los 90, empezaba a hojear 3 periódicos diarios: Expansión, 5 Días y La Gaceta de los Negocios. Y también 2 revistas semanales, Inversión y Dinero. Me gastaba un montón de dinero en cosas que, con el paso de los años, me di cuenta de que lo que hacían era perjudicarme. En agosto de 1993 leí en la revista Inversión que un banco importante americano había adquirido para su fondo de inversión un porcentaje importante de Banesto. Pensé, esta es la mía. Como seguía sin saber cómo funcionaba esta historia, al leer la noticia deshice todas las operaciones que tenía en otras acciones que estaban subiendo para comprar Banesto. Y el Banco de España intervino Banesto el 28 de diciembre de 1993. ¿Imaginaste que era una inocentada? Sí, al escucharlo por primera vez supuse que era una inocentada. Luego ya me di cuenta de que la historia era muy real. Todo mi dinero estaba puesto ahí y no pude hacer nada. Tuve que esperar a que el Santander adquiriera Banesto. En febrero de 1994, Santander lo volvió a sacar a bolsa, y ahí hice lo que suele hacer la mayoría de la masa: vender en pánico. Seguía sin saber de qué iba el tema. Lo lógico hubiera sido mantenerlas. Había comprado las acciones en agosto de 1994 a unas 1.950 pesetas, y el Santander las sacó a bolsa a 450 pesetas. La diferencia fue importante y con el pánico que había, incluso las vendí por debajo de ese precio. En resumen, la mayoría del dinero que había sacado con anterioridad se fue. Fueron entre 15 y 20 millones de pesetas del año 93. Era un dinero en aquella época. Ahora me río, pero ese momento fue muy duro. Ha sido el palo más grande que he recibido en los mercados. ¿Qué te mantuvo para seguir? ¿Por qué no te retiraste? Ocurrió algo curioso. No asimilaba que ese dinero se hubiera evaporado. No concebía que ese dinero que estaba allí se hubiera esfumado. Pensaba que tenía que estar en algún lugar. Esa cabezonería, a pesar del dolor que tenía, fue la que me hizo seguir empeñado en descubrir qué es lo que realmente había pasado. A partir de ahí empecé a hacer algunos de los primeros cursos de bolsa que se daban en España. Fui a Madrid. Empecé a entender un poco de análisis técnico. Todo era muy caro en esa época y nadie te ofrecía tiempo real. Igualmente pagaba gráficos que no estaban en tiempo real, sino con el cierre del día anterior. En esos años iba directamente al banco a comprar y vender acciones. Muchas veces volvía del trabajo, me ponía con la pantalla y no me daba cuenta de que tenía que volver al trabajo. Era un poco el empeño, la obsesión de querer sacar esto como fuera. Le daba 50.000 vueltas a los gráficos. Me pasaba muchísimas horas delante de la pantalla. ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Para empezar, dejé de comprar los 3 diarios económicos que adquiría diariamente y las revistas semanales. Me gastaba un dinero inútil. Me sentí engañado. Me di cuenta de que de alguna forma hay que manipular al público para que compren cuando los grandes quieren soltar. ¿Cuándo dejaste definitivamente el mundo de la hostelería? En 1997 dejé de trabajar diariamente para dedicarme a operar. Y para no sentirme presionado, los fines de semana hacía horas extras como camarero. Seguía trabajando porque veía que cometía muchos errores. Seguía teniendo altibajos muy significativos. No tenía seguridad, aunque poco a poco fui viendo que esto lo podía hacer. En esa época descubrí los futuros y me inicié con el futuro del IBEX. En 2001 ya lo dejé. Hacía algo esporádico y en 2005 ya no trabajaba. ¿Ganabas más en los mercados que en la hostelería? No, pero sí para mantenerme y no sentir presión a la hora de operar. Busqué quitarme esa presión.
Ganaba más estando fijo porque trabajaba de primero o segundo metre. Tú eres ya un veterano de los mercados. ¿Crees que ahora lo tenemos más fácil con la tecnología? En aquella época no sabíamos cómo funcionaban los mercados. Estábamos a años luz de los americanos. En España, creo que fue sobre 1995 o 96, que empezamos a ver los gráficos en tiempo real. Yo seguía la operativa con acciones, primero yendo a la sucursal directamente. Se firmaba un formulario y el que me atendía me decía: «Tranquilo, vete para casa, mañana o pasado lo ponemos». Eso hoy sería imposible. Más tarde ya se podía hacer a través del teléfono. Con la llegada de Internet, uno de los primeros bancos que empezó a operar en acciones en tiempo real fue Bankinter, que bajó bastante las comisiones respecto a otros bancos. Y el futuro no existía en España. Era completamente desconocido. Nos hacían creer que era como una especie de lotería. Creo que el futuro del IBEX 35 se introdujo aquí a partir del año 1992. La plataforma de graficadores tragaba un montón de dinero. En aquella época utilizaba el Metastock y pagaba mucho dinero en relación con lo que se paga hoy por Visual Chart o MetaTrader. La gente no es consciente de las facilidades que hay ahora para operar. Y sí, es verdad, hoy hay mucha información. Otra cosa es que no des con el sitio correcto. ¿Qué empleabas para operar? Siempre he utilizado el análisis técnico y en esos años no conocía el volumen ni el desarrollo del precio. Entonces empecé con lo que hace la mayoría: poner osciladores, líneas móviles, cruces de líneas móviles o cruces de osciladores. Así comencé a operar. Bueno, lo de operar entre comillas. Te crees que estás viendo algo que a la larga te das cuenta de que no funcionaba como te gustaría, o yo no encontraba la forma de actuar. Iba machacando. La mayoría de las veces me daba señales cuando ya el precio se había ido. Lo de Banesto seguía teniéndolo en la cabeza. Hasta muchos años después no dejé de pensar en ello. Le daba 50 vueltas al tema de Banesto. Para mí ese dinero era imposible que se hubiera perdido. Tenía que estar en algún sitio. Lo que realmente buscaba era la idea de cómo desapareció ese dinero. Le daba muchas vueltas a los gráficos hasta que un día, dándole vueltas a lo que había ocurrido en Banesto, se me ocurrió poner el volumen en el gráfico. Vi que cuando el Santander lo sacó a bolsa, hubieron unos días con un volumen terrorífico y luego se disparaba al alza. Cuando yo lo compré, pasó algo parecido. Un volumen tremendo, sale la noticia, te la crees. Igual que me pasó a mí, le pasó a muchísima gente. Alguien distribuyó o alguien vendió y se generó mucho volumen. Cuando marcó los mínimos sucedió algo parecido, pero al revés. Alguien que no debió de ser cualquiera compró y la mayoría, como yo, vendimos. Ahí fue el momento en el que empecé con lo del volumen. ¿A qué hace referencia el volumen? El volumen hace referencia al trasiego de contratos que se están intercambiando. Cuando hay un recorrido a la baja, que es cuando suele venir el pánico, la masa de personas sale, algo parecido a lo que sucedió en Banesto. Pero alguien compró ahí, alguien que no era la masa, porque de hecho subió. Ahí empecé a interpretar la relación que tenía el precio con el volumen. Claro, luego me faltaba terminar de interpretar, cuando después de ver esas acumulaciones y esas distribuciones, cuando realmente se confirmaban para actuar yo en consecuencia. Llevo 10 o 12 años trabajando con el futuro del E-mini S&P 500. Lo considero casi como de la familia. En principio utilizaba los osciladores, luego los descarté, pero a base de machacar mucho tiempo con ellos. Veía que no me sentía cómodo con ellos, van retrasados. En cambio veo salir una barra de volumen y el precio y me da una seguridad tremenda. Y ahora utilizo el precio y el volumen, un gráfico limpio. A la hora de recomendar algún activo en concreto a los que empiezan en los mercados, ¿recomendarías este? El futuro del mini S&P 500, como genera mucho volumen durante las 7 horas que está abierto, tiene varios movimientos en los que enseña muchísimo. Creo que para los que se inician es una de las escuelas más apropiadas para empezar a aprender. Otra cosa es cuando luego ya tienes plena confianza de que lo sabes hacer. Puedes pasar a otros activos donde el apalancamiento es más grande. Igualmente, si además de operar con productos apalancados tienes tiempo para controlar algunas acciones con posibilidad de recorrido, parte de las ganancias que vayas acumulando puedes derivarlas a una selección de acciones. ¿Qué te parece el Forex? Como en los graficadores no suele aparecer el volumen, y sin volumen soy nulo de pleno derecho, no me entero de nada. Y como tengo lo otro, ni lo toco. Cuando pongo un gráfico, lo primero que quiero ver es el volumen y un volumen del que yo me fíe.
Es decir, cuando veo un volumen significativo, un volumen alto, significa que está el profesional de por medio. Cuando aparece el profesional, es un punto importante. ¿Quiere decir que tengo que meterme ya? No, tengo que esperar a ver las intenciones que hay con ese volumen. Por ejemplo, el precio está subiendo. De repente aparece mucho volumen en la cima. Veo que el precio se para. Si el precio se para y hay mucho volumen, es una señal de que ahí están vendiendo, de que hay distribución. ¿Quiere decir que se va a girar ya? No, tengo que esperar a que se retire la demanda, que me confirme el giro. Cuando veo que ha habido distribución y se retira la demanda, entonces es cuando intento buscar posicionarme a la baja. Y lo mismo en el lado alcista, pero en sentido contrario. ¿Cuáles crees que fueron los principales errores que cometiste en tus inicios? Uno fue no querer asumir el stop. Lo de mover el stop nunca se debería hacer. Al principio no quería asumir que no tenía razón. El único que tiene razón es el mercado. Uno puede tener razón, pero si el mercado dice que no va en esa dirección, lo tienes que cerrar, es decir, minimizar las pérdidas al máximo. El stop es importantísimo, hay que asumirlo, sea como sea. Muchas veces nos encontramos con la disyuntiva de ponerlo, nos lo coge y luego va en la dirección que habíamos previsto. Para eso el volumen es importante. Si tú has visto que hay una gran acumulación, viene a testear, desaparece la presión bajista y te pones largo. En ese momento puede aparecer la volatilidad porque todavía no está confirmado el giro o porque sale una noticia. Puede ser que te barran el stop y luego el precio te confirma tu entrada. Pero me pregunto cuál es el problema de volverse a incorporar al mercado. Imagino que te paralizas y te entra el miedo. Eso es falta de experiencia, de tiempo, de conocer claramente las cosas. Llevo muchos años machacando los gráficos, los movimientos del precio, y eso añadido al volumen me da una visión que a otra persona le puede faltar. Esa es la diferencia que puede haber. Si veo acumulación, luego testeo de la acumulación, el volumen se va, es decir, ya no vende nadie. Me coloco, vuelve a testear, te coge el stop y se da la vuelta. Te vuelves a incorporar y vuelve a saltar el stop. Ahí es donde está la habilidad de tener la calma y el suficiente conocimiento para estar tranquilo y volverte a incorporar a esa situación. Es fácil decirlo y complicado de hacer, porque no todo el mundo tiene la capacidad, el tiempo suficiente y la experiencia necesaria para ser capaz de hacer eso. ¿Se podría decir que este proceso que has seguido forma parte de tu sistema? Trabajar con precio y volumen no es que sea un sistema. En realidad no es un sistema. Precio y volumen conlleva entender cómo funciona realmente el mercado, qué es lo que hacen los grandes del mercado. Eso es lo que vemos con el precio y el volumen. Ahora bien, hay puntos más o menos, una vez confirmados los giros, donde se puede entrar. Por ejemplo, vemos acumulación. El precio hace un movimiento hacia arriba, retrocede, forma un A, B y C, que es lo que suele hacer en la mayoría de las correcciones. Y en el final de C, o en esa corrección, detectamos que la presión bajista se ha ido. Si has visto acumulación antes, que forma un primer tramo alcista, luego retrocede, se queda sin volumen o sin presión bajista al cortar el B horizontal. Es una entrada fantástica. ¿Por qué? Porque una vez que sucede eso, sabes que va a venir otro tramo alcista, parecido, similar o proporcional al primero, y tienes todo ese recorrido. Digamos que con precio y volumen, una de las entradas más fiables es una vez confirmado el movimiento, en la rotura del B horizontal. El volumen es la clave de todo esto, y relacionado con el precio, es el que te da las pistas para entrar y salir. ¿Tendría que ver con Elliott? Es muy relativo. A veces confundimos lo de Elliott con un lío de ondas. Elliott lo que hizo, al fin y al cabo, fue análisis técnico. Se fijó en lo que hizo Dow y Jones, Charles Dow y Edward Jones, los pioneros del análisis técnico, y lo refinó. ¿En qué espacio temporal trabajas? La temporalidad es relativa. Para operar, lo primero que tienes que hacer es controlar las configuraciones superiores, lo que ha dejado el precio a tu izquierda en 15, 30 o 60 minutos. Una vez controladas estas, coges las pequeñas en 2 o 3 minutos para posicionarte. No opero mirando simplemente un gráfico de 1 o 2 minutos. Tengo que saber qué ha sucedido con anterioridad, si no es muy complicado poder operar. Las temporalidades superiores son el GPS, y actúo con una configuración inferior para buscar el sitio adecuado para entrar. Entonces, siempre vas a favor de la tendencia. Como norma general, siempre voy a favor de la tendencia. La gente no se da cuenta de lo fundamental que es buscar el lado correcto de la tendencia.
El precio y volumen no es un sistema en sí, sino el entendimiento de lo que están haciendo las manos fuertes. ¿Cuál es la diferencia de enseñárselo a la gente con respecto a un sistema basado en osciladores o en medias móviles? Un sistema a lo mejor lo puedes explicar en un día. El precio y volumen no se capta en un día, ni en 2, ni en 3. Lleva más tiempo, pero cuando entiendes el concepto es un paso muy importante. Son pocas cosas, pero hay que interiorizarlas de forma que acabas entendiendo cómo funciona el mercado. Explícame tus rutinas en tu operativa. A partir de las 5:30 de la mañana ya estoy delante del ordenador. Preparo los niveles operativos en el gráfico diario, el gráfico de 10 minutos del día anterior y el gráfico de 10 minutos para la sesión futura. Sobre las 8 horas termino estas tareas. Desayuno, me pongo con las tutorías personalizadas, descanso y voy a hacer un poco de ejercicio. No me puede faltar 1 hora de ejercicio como mínimo diario. Vengo, almuerzo y a las 15:15 horas ya estoy delante de la pantalla esperando la sesión. Tengo un chat escrito de trading donde hay 50 alumnos, muchos de ellos de rutina fija. Vamos comentando lo que está sucediendo y lo hago yo, para que vean dónde entro y dónde salgo. Ellos saben lo que yo estoy haciendo. A las 17:15 abro mi pantalla, ven mis gráficos, tratamos las dudas que tienen mientras les muestro mi pantalla. A las 6 de la tarde cierro el chat y suelo salir a descansar. ¿Qué deporte practicas? Lo que hago es footing, más bien trotar, entre 8 y 10 kilómetros. ¿Te compensa dedicar tanto tiempo a la formación? Donde realmente he aprendido es con los alumnos. Previamente formé parte de FH Inversores y era el responsable del chat durante toda la tarde de lunes a viernes. Todos esos alumnos que han pasado por mis manos me han hecho ver dónde están los errores de la mayoría de la gente. Me di cuenta de la importancia del simulado también. No se puede llegar al real si antes no tienes plena confianza en simulado. Y aprendí a disfrutar con ellos. Ahora es más fácil, solo estoy 2 o 3 horas con ellos. ¿No te condiciona para operar? No, porque tengo ya mucho control de las cosas. Para uno que empezara de nuevo, puede que sí, de saber a quién atiende. A mí incluso me relaja. ¿Con cuántos contratos operas? Opero con 1 o 2 contratos. Si me apuras un poco, 3 contratos. A la gente le cuesta entender que siempre van a surgir oportunidades en el mercado, no solo durante el día. También el día después, la próxima semana, el siguiente mes. Hay una máxima que dice, minimiza las pérdidas y deja correr los beneficios. Sé que es fácil decirlo y complicado hacerlo. Te aseguro que eso es fundamental. ¿Para qué obsesionarme en que el mercado tiene que hacer lo que yo quiera? No lo va a hacer, soy yo el que me tengo que adaptar al mercado. ¿Cuántas operaciones realizas? Realizo unas 3 operaciones diarias y como mucho 4. Suelo asegurar bastante. Si hago 2 operaciones negativas, lo dejo durante 3 o 4 horas. Si, por ejemplo, hago 2 operaciones seguidas a mi favor y tengo ya entre 300 o 500 dólares, automáticamente cierro el broker, porque mi cabeza no trabaja igual. Mi cabeza ya no está todo lo relajada que debería. Lo que busco es estar siempre lo más tranquilo posible y tener paciencia. La paciencia es una de las grandes virtudes que requiere el trading. ¿Cuánto tiempo mantienes las posiciones abiertas? Por norma general son posiciones de poco tiempo. Algunas se mantienen 4 o 5 minutos, algunas incluso menos, y otras 10 o 15 minutos. Normalmente la operativa scalping de intradía implica operar pocos minutos. Con el tiempo es curioso que no hayas ido a espacios temporales de más largo plazo. Con el volumen tengo una ventaja bastante significativa y es que veo las grandes acumulaciones de los grandes ciclos y ahí sí que puedo dejar algún contrato abierto. Pero pasa un poco como las acciones. Pongo un stop amplio y no estoy mirando fijamente a ver qué sucede. Si estoy muy centrado y mirando es cuando realizo scalping. Como el intradía se está moviendo más o menos bien, me da margen para abrir y cerrar operaciones en el mismo día. Cuando tienes confianza no te supone mucho problema el swing, pero si dejas una operación abierta de un día para otro o de varios días, aunque creas que no, la cabeza a la hora de descansar no es lo mismo. Los dos tienen sus pros y sus contras. Particularmente con el scalping cierro todo al final del día y caigo en la cama como un tronco. ¿Cuál es el riesgo máximo que te permite? Independientemente de lo que tenga en la cuenta, vengo a utilizar 1,5 o 2 puntos de stop como norma general. Serían unos $104 incluida la comisión.
El beneficio suele ser más porque cuando entro en el mercado es porque veo un buen recorrido, al menos 4 o 5 puntos. Sería un ratio de 1.2 aproximadamente. ¿Tienes objetivos diarios o semanales? No, porque intentando buscar eso me estoy presionando forzosamente. Parece que vaya en mi contra. Lo que hago es estar tranquilo y relajado, y lo que me dé el mercado me lo da. Sí que es verdad que a la larga la media mensual suele ser la misma, entre $6.000 y $8.000. Hay pocas variaciones en la media mensual, pero no la busco, sale así. ¿Cuántos días haces trading? De lunes a viernes, dependiendo de cómo vaya la sesión y de cómo me encuentro, opero hasta las 6 de la tarde y ahí cierro. ¿Cómo gestionas los beneficios? Suelo mantener la cuenta siempre con 30.000 euros, de modo que no me dé ningún día la tontería, porque uno nunca sabe cómo puede reaccionar el cuerpo en un día determinado. Voy sacando todo lo que excede de esa cantidad. Otra cosa que suelo hacer es asegurar el dinero que voy sacando en planes de pensiones, en depósitos. Sé que no voy a sacar nada, supuestamente intento asegurarlo. También reservo algún dinero si veo que surge alguna oportunidad en alguna acción. En suma, pretendo un poco de garantía entre acciones, depósitos y planes de pensiones. ¿Cuánto tiempo tardaste en ser exitoso? Realmente tardé muy poco, aunque fue pura suerte, y el dinero que vino, como entró, salió. En ser consistente, tardaría entre 12 y 15 años en tener confianza de que lo podía hacer. En esos años no tenías dónde aprender, muy diferente al momento actual. ¿Gestionas cuentas de terceros? No, no me gusta. Si tuviese que gestionar de otra gente o capital familiar, para mí no sería igual. No me sentiría cómodo. Me conformo con lo poco que me dé el mercado. Me siento satisfecho, soy plenamente feliz así. Me lo paso genial con los alumnos y disfruto con lo que hago. No busco Ferraris ni la mansión de 20 dormitorios. Me gusta estar cómodo, vivir lo mejor posible. ¿Qué brokers utilizas? Interactive Brokers para el intradía. Las comisiones son muy competitivas. También Interdin Futuros, uno de los pioneros en España en rebajar las comisiones con respecto a otros brokers. He seguido con ellos y hago alguna operación de swing. ¿Tienes una oficina dedicada a hacer trading? Mi casa es bastante amplia y he dispuesto una habitación como oficina en la segunda planta a la que no dejo entrar a nadie. Tengo 3 pantallas de 26 pulgadas. En 2 extiendo el Visual Chart con un gráfico en cada pantalla. Y en la otra pantalla tengo el chat de trading con los alumnos y el broker. Ahora mismo, sin las 3 pantallas no sabría vivir. Y fíjate que vengo de tener una pantalla pequeña. Con el portátil no soy capaz tampoco. Para funcionar bien necesito mi casa, mi oficina, mi mesa de 180 por 80 centímetros. ¿Cómo te imaginas este oficio en 5 o 10 años? Es difícil que cambie. Los mercados van a existir siempre. A día de hoy sigo revisando mis operaciones de la semana. Una carrera no se hace en 2 días. En el mercado están las mentes más privilegiadas del universo. ¿Te planteas dejar esta actividad a medio plazo? No mientras esté disfrutando con ello. Cuando me jubile puede que deje una parte, pero no todo. No sé si llamarlo trabajo. A veces me pregunto si merezco que me paguen por lo que hago. Si realmente soy merecedor de lo que me pagan. ¿Qué es lo que más te gusta del trading? Lo que más me satisface es entender qué está sucediendo en cada momento. Es lo que me llena de satisfacción, lo que me hace disfrutar. Operar con un contrato me quita toda la presión, me da dinero y a la vez disfruto entendiendo las cosas. Pero para llegar a eso me ha llevado mucho tiempo, tanto como 15 horas diarias durante 7 días a la semana durante muchos años. ¿Has intentado inculcarles a tus hijos esta pasión? Tengo 3 y no les va esto. No les gusta. Creo que la juventud de hoy en día no se sabe ni lo que quiere. ¿Cuáles crees que son tus fortalezas como trader? Creo que la gran confianza que tengo ahora mismo cuando hago una operación. Y también la paciencia. Espero y espero hasta que surge la oportunidad. Puedo estar así 2 o 3 horas. Para acabar, dime qué cualidades destacarías de aquellas personas que han tenido éxito en el trading. El ser disciplinado es muy importante. La disciplina en el trading es primordial. Muchas veces nos la saltamos. Una persona no se puede llamar disciplinada si hace 9 operaciones bien y una mal, porque esa que arriesgas puede hacerte perder el mes. También el operador exitoso se tiene que hacer. Nadie nace aprendido. En mi caso, he dedicado tantas horas que al final el resultado tenía que salir.